El Señor esté en el corazón de todos ustedes. Con su espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo Jesús tomó aparte a Pedro, a Santiago y a Juan, subió con ellos a un monte alto y se transfiguró en su presencia. Sus vestiduras se pusieron esplendorosamente blancas, con una blancura que nadie puede lograr sobre la tierra. Después se les aparecieron Elías y Moisés conversando con Jesús. Entonces Pedro le dijo a Jesús: Maestro, qué a gusto estamos aquí. Hagamos 3 chozas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. En realidad no sabía lo que decía porque estaban asustados. Se formó entonces una nube que los cubrió con su sombra, y de esta nube salió una voz que decía: Este es mi Hijo amado, escúchenlo. En ese momento miraron alrededor y no vieron a nadie sino a Jesús, que estaba solo con ellos. Cuando bajaban de la montaña, Jesús les mandó que no contaran a nadie lo que habían visto hasta que el Hijo del Hombre resucitara de entre los muertos. Ellos guardaron esto en secreto, pero discutían entre sí qué querría decir eso de resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Recibimos la bendición con la palabra de Dios. Siéntense, por favor. Gracias. Gracias. Hemos escuchado hoy el pasaje de la transfiguración de Jesús en el monte Tabor. Algunos dicen que era también monte Sinaí, pero bueno, en este monte Tabor se da esta transfiguración de Jesús, donde Él va a mostrar un poco de su gloria, un poco de lo que Él es, de cómo vive Él. Esto lo va a hacer delante de 3 de sus apóstoles, porque era necesario que las cosas de Dios se comprueben con 3 testigos. Entonces el Señor se lleva a estos 3 testigos para que vean. Son testigos de que de ese diálogo que hubo entre Moisés, Jesús y entre Jesús, Elías, Moisés, que es la pasión es el camino a la resurrección. Ese es el mensaje. La pasión es el camino a la resurrección, pero la firmeza para soportar la purificación, para soportar la pasión, está en esto, en la transfiguración, la experiencia de Dios, la experiencia mística, las experiencias místicas. Entonces Jesús nos enseña esto. Fíjense. Primero los separa del mundo, los separa incluso de sus compañeros a estos 3 para que tengan esta experiencia. Los separa de todos y los separa del mundo, porque no podemos abrazar el mundo y tener una experiencia de Dios. No nos alcanzan los brazos para abrazar al mundo y abrazar a Dios. Tenemos que escoger o el mundo o Dios, o la felicidad del mundo o la felicidad que nos ofrece Dios. No nos alcanza ni el tiempo de vida ni las fuerzas para poder abarcar a los dos. Entonces tenemos que escoger. ¿Dónde está esta enseñanza? Jesús los lleva. ¿Acaso no podía haberse transfigurado ahí? Sí. Sin embargo, los lleva a la parte más alta de este monte, el monte Tabor, que yo tuve la gracia de conocer. Es un monte bastante empinado, al grado tal que los camiones lo dejan a uno cerca de este lugar, y luego hay carros especiales de modelo muy reciente para que aguanten la subida, que es zigzagueada. No puede subir ningún carro, no aguantaría ningún motor. Entonces van zigzagueando, tienen que ser carros compactos porque las curvas son cerradas para poder ir llegando hasta que lo llevan a uno en la parte alta del monte Tabor. Cuando yo iba subiendo en el carro, pues por supuesto que pensé, pobre de Pedro,
porque él se la aventó caminando y con Jesús y Juan adelante, va Santiago, jóvenes, todos ellos, y Pedro pues gordito, chaparrito y barrigón, o sea, no era cualquier cosa subir un cerro de esos a una persona así. Entonces, pero lo subió Pedro. ¿Por qué no lo hizo Jesús abajo? Es que la vida espiritual no se puede facilitar. La vida espiritual no se puede facilitar. Necesitamos nosotros el esfuerzo de subir a esa vida espiritual, porque si no, no se puede experimentar las cosas de Dios. Dios va a permitir por eso en nuestra vida este tipo de experiencias místicas, a veces en nuestra vida personal, a veces en la vida de las personas que nos rodean. Dios va permitiendo experiencias místicas, cosas de Él. Experiencias, a veces vemos su mano milagrosa, sabemos que algo que sucedió es un milagro de Dios, sabemos que algo que no sucedió es un milagro de Dios que no haya permitido que sucediera. Todas estas cosas son experiencias, algunos las ven más fuertes, otras menos, son experiencias que Dios permite para que nos sostengan cuando venga el momento difícil, el momento de la pasión, de la purificación para nosotros, de la purificación. No va a ser fácil. Por eso el Señor va permitiendo, así como lo permiten Pedro, Santiago y Juan, que después van a ver la crucifixión, para que aguanten ese escándalo que se va a suscitar, para que aguanten eso que Dios va a permitir, se les concede ver la divinidad. De tal manera que pues, debió haber venido a la mente de Pedro cuando lo ve ahí y cuando se le ven las tentaciones, entonces no era cierto, entonces no es Dios, ya está muerto, no se cumplió nada. Y después, pero yo lo vi. Yo vi la luz de su divinidad, yo estuve ahí. Esa es la guerra que se va a suscitar, porque las purificaciones nunca son fáciles. Si una purificación fuera fácil, no nos purificaba. Las purificaciones siempre son difíciles y por eso tenemos que estar preparados para ellas. Muchas experiencias místicas, algunas que no las tomamos como tal. Por ejemplo, la comunión, recibir, comerte a Dios es una experiencia mística. Quienes lo perciben así, depende del grado que hayan subido en ese monte hacia una vida espiritual y dejando una vida terrenal. Porque subir ese monte, imagínense, así como estaba de empinado ese monte, ¿qué podías llevar? ¿Qué podía uno llevar allá? ¿Alguien se iba a atrever a subir un monte así con cosas inútiles? No, pues es más pesado el camino subir con cosas inútiles. Por eso el camino hacia las cosas de Dios tenemos que dejar las cosas del mundo. Los apóstoles, ¿qué es lo que van a experimentar los apóstoles ahí? No solo vieron, no fue ver. Pedro no dijo, qué bonito se ve esto. No fue eso lo que dijo Pedro. Dijo Pedro, qué a gusto estamos aquí. Entonces ellos, ¿qué es lo que van a sentir? Van a sentir el amor de Dios. Van a sentir el amor de Dios, el amor del que Adán se escapó a través del pecado. Se escapó, podemos decirlo, porque tuvieron que ser expulsados. Nada puede entrar al cielo que no esté de acuerdo perfectamente con la voluntad de Dios. Adán cometió pecado, es decir, se sale de la voluntad de Dios, no está de acuerdo con la voluntad de Dios, no puede estar allí. No puede estar allí. Esta experiencia que los apóstoles van a tener es una experiencia de una felicidad inmensa, no conocida por nosotros, algo que va más allá de la experiencia de nosotros. Es una experiencia diferente porque a una persona puede decir, una abuela, vinieron a visitarme todos mis hijos y todos mis nietos y todos están bien, se están comportando perfectamente. ¡Qué felicidad! Pero siguen doliéndole sus achaques. Pero le siguen doliendo los pies, pero le sigue doliendo los huesos, pero le sigue doliendo esto, pero le sigue sin poder comer muchas cosas, aunque ahí le haga la lucha. Nosotros tenemos felicidades, pero son felicidades parciales. No es una felicidad plena, no es una felicidad completa. Esta sí, la felicidad que viene de Dios llena toda tu mente, llena todo tu corazón, llena todo tu cuerpo, llena todo.
todo, no se necesita nada. Ni siquiera se le ocurrió a Pedro, voy por mi vieja para que nada. Llena a Dios de tal manera que a gusto. Qué a gusto vamos a quedarnos aquí. Como ve que se está yendo ya Elías y Moisés, Él no quiere que se acabe eso. Vamos a hacer 3 chozas. Quédense. Él no quiere dejar de sentir eso que estaba sintiendo. Todo su ser. No quería Pedro que acabara. Esa es la felicidad para la que nosotros fuimos creados. Esa es la felicidad que vivían Adán y Eva cuando estaban en el paraíso, cuando el pecado no los arrancó de la presencia de Dios. Esa es la felicidad. Vean cuánto se perdió con el pecado original. Vean cuánto se perdió. Esta felicidad, esta paz, este amor, este sentirnos amados por Dios se perdió por causa del pecado original, y nos hemos ido alejando cada vez más a través de los pecados personales. Los apóstoles no conocían esa paz, no conocían esa felicidad para la que hemos sido creados, y lo desconocido a nosotros nos da miedo. Lo desconocido a nosotros nos da miedo, pues ellos conocen esta felicidad y esta paz, pero no conocieron el cielo. No conocieron el cielo porque no soportamos en la tierra la felicidad del cielo. Entonces ellos conocieron la felicidad del paraíso, donde vivían Adán y Eva, no la del cielo. La del cielo no la soporta el cuerpo humano. No la puede soportar el cuerpo humano, moriríamos, como ya hemos puesto el ejemplo aquí de la Santa Imelda. Permíteme recordarlo rápidamente para aquellos que no escucharon eso. Es aquella niña de aproximadamente 8 años. El Papa había dicho que solo podían recibir los niños la comunión cumplidos los 12 años. Entonces ella no podía recibir la comunión. Pero era una niña que ya estaba enamorada, muriéndose de hambre de Dios. Quería entrar al convento, quería pertenecerle a Dios ya desde esa edad. Hay quienes Dios les concede eso y responden ellos a eso que Dios les llama. Total que los papás de Imelda van a un convento y le dicen que conocían ellos a las monjitas. Déjenla entrar unos días nomás para que vean lo difícil que es esto y se calme. Y en ese tiempo sí se permitía que entraran tan pequeñas. Y entonces dejan entrar a Santa Imelda y las monjitas entraban a la capilla. No es que se levantaran a las 5 de la mañana, no. A las 5 ya tenían que estar en la capilla haciendo las oraciones, maitines, lo hacían otras oraciones, el rosario, laudes. Llegaba el sacerdote, celebraba la Santa Misa y luego salían a desayunar. Imelda era la primera que llegaba a la capilla, le ganaba a todas las monjitas, era la primera que entraba a la capilla. Después de que terminaba todo, comulgaban las monjitas y Imelda se les acercaba y les jalaba el hábito. ¿Cómo le haces para comerte a Dios y no morirte de felicidad?, les decía. Y entonces un día, llega el sacerdote, celebra y se queda a desayunar. Ese día se quedó a desayunar ahí con las monjitas. Están desayunando. Imelda, como siempre, se quedó en la capilla. Entonces la superiora ve que está tardando mucho y la manda a llamar. La monjita, le dice a una monjita, ve y dile a Imelda que ya se venga. Va la monjita, entra a la capilla y se encuentra con un milagro eucarístico. La niña de rodillas, sus 2 manos juntas, viendo hacia arriba, porque Jesús delante de ella, como a 1 metro de distancia, estaba levitando. Volando, dirían algunos, levitando, estaba a 1 metro de distancia de ella, y la niña contemplando ahí a Jesús. Es un milagro eucarístico. La monjita ve el milagro eucarístico y cae de rodillas y se levanta y se va corriendo a decirle a todos. No era mitotera, esto se tiene que compartir, se tiene que decir. Salen todos del comedor, todos, también el sacerdote. Llega el sacerdote y ve, todos firmaron, testigos oculares del milagro. Y entonces el sacerdote ve la hostia levitando, se reviste, agarra una patena y se acerca. Señor, si tú te quieres dar en comunión a esta niña, pues ponte aquí, porque no había permiso. Y entonces la hostia se pone ahí. Bueno,
Donde manda el capitán, no gobierna marinero. Y entonces agarra la hostia consagrada y le dice a Imelda, Imelda, este es el cuerpo de Cristo. Y ella le contesta como se dice, amén. Lo recibe y le explota el corazón y cae muerta. Porque después se la llevaron al hospital y los médicos vieron, llegó muerta al hospital, se le hace una autopsia para ver de qué murió, el corazón le había explotado por dentro. Él tocó el cielo. Es que el corazón no aguanta eso, nuestro corazón humano no aguanta el cielo, no podemos. Tuvo esa experiencia mística no del paraíso. Si hubiera sido del paraíso hubiera entrado en una felicidad inmensa, pero este es el cielo, este es muchísimo mayor y el corazón no soportó y explotó. Están sus restos ahí. Esto existe, no es un cuentito de niños. Esta niña vivió, Imelda, allí en el lugar donde murió, ahí quedaron sus restos y el Papa San Juan Pablo II la elevó a los altares, mártir de la Eucaristía, patrona de los niños que van a hacer la primera comunión. Es que la experiencia de Dios puede hacer que el corazón explote. A ustedes no les va a pasar nada ahorita que comulguen, ¿eh? No se preocupen ustedes. No les va a pasar nada. Pero por eso los apóstoles no vieron a Dios. Fíjense, si nos vamos al libro del Éxodo, Moisés le dice a Dios Padre, quiero conocer tu rostro. Y Dios le dice, no puedes conocer mi rostro. Si yo te muestro mi rostro, te mueres. No puedes ver mi rostro y seguir viviendo. No aguantaría su corazón, lo hubiera explotado. No hubiera aguantado tanta belleza, tanta santidad, tanta pureza, tanto amor. No hubiera aguantado, hubiera explotado también el corazón de Moisés. Entonces le dice Dios a Moisés, no puedes. Te voy a dejar que veas mi espalda, que veas algo de mí, pero no mi rostro, porque no lo soportarías. Entonces los apóstoles no vieron eso. Por eso ellos, conociendo esto, cayeron de rodillas, porque ellos no querían ver el rostro de Dios, porque tenían miedo de morir. Sabían ellos por lo que quedó escrito de la experiencia de Moisés, por lo que quedó escrito ahí. Esto es una primicia que Dios les regala a los apóstoles de dónde y cómo van a vivir si permanecen fieles. En esa felicidad, y no era toda la felicidad en la que iban a vivir, y no era toda la felicidad. Por eso, ahorita estamos viviendo un tiempo en el que muchas personas les interesa, hurgan, preguntan, investigan les gusta hablar mucho sobre los escándalos que hay en la iglesia. En la iglesia siempre ha habido escándalos. Eso no hay ningún problema. Recuerden que Jesús dijo que iban a hacer la cizaña y el trigo juntos. Por eso en la iglesia hay buenos y malos. Sacerdotes, obispos, en todo hay trigo y cizaña. Eso Jesús nos lo dijo ya, que entre los mismos apóstoles no había trigo y cizaña. ¿Quién era la cizaña? Judas. Entonces, desde siempre ha habido esto. Algunos como que quisieran que toda la iglesia fuera perfecta. Dios también lo quisiera por bien de nosotros. Pero va a crecer el trigo y la cizaña juntos. Dios va a dar la oportunidad a la cizaña de que se convierta. Por eso les permite permanecer dentro de su iglesia. Pero llega un momento en el que van a ser arrancados los que no son del Señor. Por eso muchos les gusta hablar de esos escándalos que hay en la iglesia y de lo que hace un sacerdote, como si todos los sacerdotes hicieran lo mismo. No. Cuando alguien vio a San Francisco de Asís, nadie dijo todos los sacerdotes son santos. Cuando vieron al Padre Pío, nadie dijo todos los sacerdotes son santos. Si ven a uno que comete un error, un pecador, ¿por qué decir todos son pecadores? No, hay trigo y hay cizaña. Así lo ha permitido Dios. Así lo ha permitido, así de que siempre va a haber esto. No tiene caso estar buscando los escándalos de la iglesia. Eso es la cizaña. Es la cizaña la que va a provocar todo este tipo de escándalos. Es la cizaña que hay en la iglesia. Por eso no es del interés. No es del interés de uno todo eso. No debería de ser nuestro interés. También a otros les interesa mucho lo de los 3 días de oscuridad, los 3 días de tinieblas, y quieren conocer todas las profecías que hablan de los últimos tiempos. Quieren conocer las profecías que hablan de todo esto, lo que está sucediendo y lo que va a suceder. No tiene ningún caso. Díganme ustedes,
Si yo hablara de los escándalos que ha habido en la iglesia, ¿se convertiría la gente? No. Si yo hablo de los 3 días de obscuridad, ¿se convertiría la gente? No. Lo más seguro es que les va a dar miedo, pero de ahí a que se convierten, esto es muy difícil. Es muy difícil. No tiene caso entonces hablar de cosas que no nos van a llevar al cielo. No tiene caso hablar de esas cosas que no nos van a llevar al cielo. Además, no es conveniente hablar de eso porque esta gran tribulación que se habla, que mucha gente le tiene miedo, que están temblando, porque vienen 3 días de oscuridad y vienen todos, eso es como los dolores de parto. Los dolores de parto cuando una mujer va a tener su primer hijo. Son tan intensos los dolores de parto que cuando está allí en el hospital haciendo dolores de parto, jura que no vuelve a traer otro chamaco al mundo. Lo jura. Después tiene 4. ¿Por qué? Porque la felicidad que viene después del dolor es tan grande y supera mucho un dolor. Y no estamos minimizando, nadie le dice, hombre, no es tan fuerte el dolor. No, sí es, nadie lo minimiza, pero lo que viene después es tan grande que supera el miedo a volver a enfrentar esos dolores tan intensos, supera el miedo. Vale la pena. Cuando ven a su bebé en los brazos dicen, vale la pena. Cuando llega a los 15 ya no, pero cuando está en los brazos, vale la pena todo este dolor, vale la pena todo lo que soporté, todo eso. Es lo mismo, lo que se le llama la gran tribulación es exactamente lo mismo, son dolores de parto. Es una purificación que Dios va a permitir que va a ser corta. Los dolores de parto son muy intensos, pero son cortos. Ninguna mamá dura una semana en dolores de parto, ni los aguantaría. Son dolores muy intensos, pero son muy rápidos, pasan rápido. Y después la felicidad es muchísimo más grande. Es lo mismo en esto. Esto que le llaman la gran purificación son dolores de parto. Es una purificación que Dios va a permitir, en la cual lo que no es de Él va a ser arrancado, lo que definitivamente no quiere ser de Él va a ser arrancado y lo que es de Él va a ser sostenido a través de un fuego de purificación, un dolor ciertamente, un dolor muy fuerte, un dolor ciertamente muy intenso, ciertamente lo va a hacer, pero lo que viene después es muchísimo más grande y vale la pena. Los que pasen ese tiempo de purificación van a ser igual que las mamás. Cuando estaban en la purificación, ya no vuelvo a tener otro chamaco. Pero después dirían, pasaría 10 veces por esto con tal de llegar aquí. Por eso no se trata de echarle tanto, vienen sufrimientos, corran a un refugio. No es eso. Tenemos que seguir avanzando hacia la santidad. Tenemos que avanzar, tenemos que caminar hacia la santidad. Ese es el camino. Y el camino de la resurrección, hoy lo vimos, es la pasión. Si Cristo no muere, no resucita. Si tú y yo no morimos, tampoco vamos a resucitar a una vida nueva. Necesitamos esta vida nueva para poder entrar en ese reino de los cielos. Así de que, ¿qué es lo que conviene más de hablar de todas estas cosas, escándalos de la iglesia, 3 días de obscuridad? Lo que conviene es que hablar de cómo tenemos que prepararnos para llenarnos de las experiencias del amor de Dios, para que cuando lleguen esos momentos fuertes de la tribulación, tú te acuerdes. No es que estés escondido, te acuerdes del amor que Dios te tiene, seas consciente de cuánto te ha amado el Señor y que después de esa tormenta, aunque no se ve el sol, ahí está. Ya que se acaba esta tormenta, va a volver a salir el sol. Pero si no eres consciente del amor que Dios te tiene, no importa en cuál refugio estés, ¿cómo le vas a hacer para sobrevivir? No importa en cuál refugio estuviera la persona. Por eso la transfiguración se va a convertir en la fuerza para Pedro, Santiago y Juan para aguantar el escándalo de la crucifixión. Está muerto, entonces ya se acabó todo. No, yo vi esa gloria de Dios. Yo vi la luz divina que brotaba de él. Aunque lo estoy viendo muerto, yo lo vi.
Así de que yo sé quién es Él, aunque lo que estoy viendo me aterra, me da miedo, no lo entiendo, me confunde, pero yo lo vi. Las experiencias místicas son para esto, para agarrarnos de ellas en los momentos difíciles, porque vienen momentos difíciles, vienen momentos, a veces Dios nos lleva al monte Tabor, experiencias místicas, y a veces nos lleva al monte Calvario. Y en el monte Calvario es donde nos purifica. Mientras mayor es la purificación, mayor puede ser la experiencia de Dios, porque no te destruiría la experiencia de Dios. Si tú y yo ahorita viéramos la pureza de Dios, nuestras impurezas nos matan, no soportaríamos. Pero si vamos purificando todo eso, vamos a poder ver más de la pureza de Dios. Por eso es más importante en ciertos momentos el monte Calvario, porque es donde nos vamos a purificar. ¿Para qué? Para poder disfrutar más del monte Tabor. Pero el monte Tabor nos ayuda a sostenernos cuando estemos en el monte Calvario. Pero no podemos querer una vida ya feliz, tranquila, bonita, que no nos pase nada, que todo esté bien. Eso es el cielo. Y nosotros estamos en la tierra, no estamos en el cielo. ¿Quieres eso? Cuesta. ¿Puedes o no puedes soltar todo lo que estás cargando? ¿Puedes o no puedes soltar lo que estás cargando? Tú tienes que saberlo, tienes que pensarlo, tienes que ver. Entonces, por eso no nos vamos a detener en todas esas cosas. Pero sí nos vamos a detener en la transfiguración, porque es una experiencia mística, pero no la vimos tú y yo. Pero hay un testigo y es un santo que no puede mentir. Pedro, Santiago y Juan, 3 santos y apóstoles cercanos a Jesús. Entonces, ellos podemos nosotros tomar esa experiencia. De ellos podemos y debemos tomar esa experiencia. Entonces, esto es más importante, crecer en el amor, fortalecernos para el momento de la prueba, a que tú y yo conozcamos todas las profecías que hablan del final de los tiempos y supiéramos las fechas en lo que va a suceder todo y cómo va a suceder todo. ¿Eso de qué nos sirve? Si yo supiera, por ejemplo, que me voy a morir dentro de una semana, me muero ahorita del miedo. No nos sirve conocer eso. Por eso Dios no permite. Hay profecías, pero de ahí a que la profecía esté bien interpretada, es otro boleto. Por eso no hace falta meternos en eso. No es lo mejor. No es lo mejor ahorita para nosotros. Hay que ver esto. Regresamos al monte Tabor. Está Pedro con miedo. ¿Por qué tiene miedo Pedro si está sintiendo felicidad y está sintiendo paz? Es como un niño que queda huérfano, está durmiéndose en la calle, abajo de un puente, y todos los que han pasado le dan patadas, lo avientan, lo insultan. De repente llega una persona que se le conmueve el corazón y le lleva una torta para que se lo coma. En cuanto ese niño ve que la persona se está acercando, corre. ¿Por qué? Porque no está acostumbrado a que lo traten bien, no está acostumbrado a que lo amen. Corre, piensa que le van a hacer daño, piensa que lo van a golpear. Y es una persona que le ama, aunque fuera su mamá, aunque fuera su papá. Eso es lo que le pasó a Pedro. Ese amor no lo conozco. Se siente bien bonito, pero yo no sé qué es. Yo no quisiera irme, pero tengo ganas de correr. No sé qué es esto. Nunca había experimentado esta paz, nunca había experimentado este amor. Por eso es que Dios tiene que dosificar y nos tiene que purificar para que podamos aguantar más experiencias del amor de Dios. Más experiencias del amor de Dios. Y aquí vemos, entonces, cuando Pedro está en esta situación, qué a gusto estamos aquí, vamos a quedarnos. ¡Bum! Viene una nube que desciende. Esa nube a nosotros no nos dice nada porque no tiene nuestra historia, ninguna experiencia de esto. Pero en el pueblo de Israel, cuando salen de Egipto y están en el desierto, sale una nube que los tapa para que el sol del desierto no los mate.
hay una nube. Luego esa nube va a descender al monte Sinaí. Y cuando esa nube desciende al monte Sinaí, las piedras tiemblan, truenan, los árboles se desgajan, sale un mareda de ahí. No, los israelitas les da miedo, caen de rodillas y bajan la frente al suelo. No queremos ver a Dios. Moisés, dile que te hable a ti, no queremos que nos hable a nosotros. Nos da miedo lo que vemos, nos da miedo, dile que te hable a ti. Entonces Dios bajaba a la tienda donde se reunía con Moisés en forma de nube, bajaba una nube y entonces Moisés entraba a la tienda, hablaba con Dios y cuando salía el rostro de él por la cercanía con Dios, traía una luz que parecía que traía una lámpara, la gente se le daba miedo. Entonces Moisés, cada vez que entraba a hablar con Dios, se ponía un pañuelo, se tapaba la cara para que no se viera toda esa luz y se asustara el pueblo. Entonces ellos saben lo que es el Shekinah. Ese se le llamaba Shekinah, la nube de donde Dios se manifiesta. Dios no es una nube, donde Dios se manifiesta. Entonces cuando baja esta nube, Shekinah, los apóstoles lo entienden. Los apóstoles lo entienden, por eso caen de rodillas y por eso bajan la frente al suelo, para no ver a Dios, porque si vemos a Dios vamos a morir. Y tienen razón, no se puede ver a Dios. Pero de la nube sale una voz, la voz de Dios Padre, del que creó todo, del dueño de todo cuanto existe. Sale una voz de Dios que va a hacer dos cosas. Nos va a informar en primer lugar y nos va a advertir. Dos cosas nos va a decirnos esa voz. ¿Qué es lo que nos informa? Este es mi Hijo. Si Él es el Todopoderoso y de Él es todo cuanto existe y te dice, este es mi Hijo, y aparte muy amado, ¿qué quiere decir? Llévensela tranquila con Él. Este es mi Hijo muy amado. Llévensela tranquila con Él. Por eso no se entiende que haya personas que prefieran el pecado a lo que nos ofrece Dios. Es porque no entienden lo que están perdiendo, por lo que están cambiando a Dios. No entienden, no alcanzan a ver eso. No han tenido ni una pequeña experiencia. Y mientras más se aferren a las cosas materiales, menos experiencias van a tener de Dios. Tenemos que soltar eso y subir la montaña, subir a una vida espiritual más alta, más alta. Cuando dice Dios Padre, este es mi Hijo muy amado, imagínense, hay gente que se atreve a no ir a misas en domingo. ¿A quién desprecian? ¿Al sacerdote que celebra la misa? No, desprecian al Hijo de Dios que bajó al altar por amor a ustedes, al Hijo muy amado del dueño de todo, del que te puede abrir las puertas del cielo o te las puede cerrar. Este es mi Hijo muy amado. Nos está informando, nos está diciendo el Señor, este es mi Hijo muy amado. Y hay personas que no vienen a misa, y hay personas que no comulgan, y el que no comulga por eso no se salva. ¿Por qué? Porque despreció al Hijo de Dios. ¿Cómo entra a la casa de su Padre? Si alguien te desprecia a tu hijo, alguien va en la calle, te desprecia a tu hijo, te lo insulta, te lo ignora, tu hijo se cae de la bicicleta y pasa a un lado y le da la vuelta en lugar de levantar a tu hijo. Y luego va y te dice, hola vecina, ¿me regalas un cafecito? ¿Le das un café? ¿O le avientas la taza por la cabeza? Desprecia al hijo y no entras a la casa del Padre. Ya nos dijo, este es mi Hijo muy amado. Este es mi Hijo muy amado. Y luego todavía nos da una advertencia amorosa. Escúchenlo. Escúchenlo significa síganlo. Escúchenlo significa obedézcanlo. Pero ¿por qué digo una advertencia amorosa? Porque ¿qué es lo que está sintiendo Pedro, Santiago y Juan? Una felicidad que emborracha, una felicidad inmensa. Van a recibir todavía más en Pentecostés, porque ya están purificados por lo que pasaron en la pasión. Por eso van a poder recibir más en Pentecostés. Pero aquí está sintiendo una borrachera del amor y de la paz de Dios. Está sintiendo esto en ese momento, Pedro. ¿Quieres vivir eso para siempre? Obedécelo.
escúchalo a Él. Él sabe cómo traerte a mí y así es como viven los que están conmigo. Es una advertencia amorosa, preciosa. Si tú aceptas a Jesús y tú le obedeces, el Señor nos va a enseñar cómo regresar a la casa del Padre, la que perdimos por el pecado. Nos va a enseñar a regresar, a vivir en eso, así como vivió Pedro. ¡Ay, qué a gusto! Vamos a quedarnos aquí. Ya no hay nada más grande que esto, no hay nada mejor que esto, no hay en ningún lugar donde yo quiera estar que no sea aquí, porque allí estaba habiendo una manifestación de Dios, porque allí estaba habiendo una manifestación de Dios. Por eso subir la montaña, por eso Jesús nos pone esto como enseñanza. Esas experiencias, hay que subir la montaña, hay que llevar una vida más espiritual y eso cuesta trabajo. Eso cuesta trabajo, tenemos que ir soltando todo, soltar todo lo que deseas tener. Es que tenemos que aprender a no apegarnos a lo que no nos lleva al cielo, no apegarnos a lo que no puedes meter al cielo, porque si tú te apegas a algo que no vas a poder meter al cielo, cuando te mueras te va a doler un chorro dejarlo. Pero si todo lo que no vas a entrar al cielo, tú lo dejas en la tierra con paz, con tranquilidad, puedes disfrutar de las cosas mientras no te alejen de Dios, mientras no te quiten el camino al cielo, puedes disfrutar de las cosas de la tierra, pero saber que no te las vas a llevar, que un día vas a tener que soltarlas. Una mamá apegada a sus hijos, qué fea va a ser su muerte. Qué fea va a ser su muerte. Una mamá que sabe que va a morir, ¿los prepara y se prepara? No, pero el que se aferra, qué difícil va a ser esa muerte. Tenemos que soltar todo lo que no te puedes llevar contigo al cielo, todo lo que no va a entrar. Disfrútalo en la tierra, pero date cuenta que un día lo vas a dejar. No te lo vas a poder llevar al cielo. Entonces eso es algo que tenemos que dejar atrás, lo que desearías tener. Dejar lo que amas, no amarlo con desorden y tampoco lo que no amas. Es que si hay alguien a quien tú sientes odio, rencor, resentimiento, eso no te va a dejar subir la montaña. No te va a permitir tener una experiencia grande de Dios. No te lo va a permitir. Necesitas soltar todo, necesitas dejar todo. Todo. Es que es todo. No solamente algo, no solo lo que quieras, es todo. Es que miren, así como nosotros nos vestimos, pues traemos ropita, algunos más nueva y otros menos nueva, otros más planchada, otros menos planchada, otros más ya con manchas y otros ya sin tantas manchas, que si nos manchamos otra vez ya ni se nota, porque ya traemos varias cosas, ya no se ve, ya la ropa no es tan nueva, no se nota ya una mancha que le hagamos. Pero en un vestido blanco de novia, una manchita, todo el vestido se ve sucio. Una manchita en un vestido de novia. Ahora imagínense ante la luz de Dios, blanquísima luz de Dios, cualquier imperfección se vería terrible. Cualquier imperfección, te morirías de dolor. Por eso Dios no nos deja verlo, ni su santidad, ni su pureza, porque nos moriríamos de verlo al poder vernos nuestra realidad. Hay que estar completamente limpios porque vamos a estar ante la luz divina, una luz blanquísima divina. Cualquier falta de amor, por leve que sea, te va a doler hasta el alma cuando estés delante de Él. Te va a doler, vas a poder ver las manchas en ti, vas a poder contemplar la suciedad en ti. Lo que ahorita no vemos tan sucio, cuando estemos delante de Dios vamos a verlo como es. Cuando estemos delante de Dios vamos a verlo como es. No podríamos ir con Dios y no podríamos abrazar así a Dios. Hay un milagro que Dios ha prometido hacer. Dios prometió que iba a arrancar de nuestro pecho el corazón de piedra y darnos un corazón de carne, porque ya no somos ni siquiera humanos. La manera como vivimos parece que fuéramos animales, pareciera que fuéramos cualquier otra cosa menos humanos. Se nos está olvidando amar,
Se nos está olvidando mucho el amor, la compasión, la amabilidad, el servicio. Se nos está olvidando mucho a nosotros. Pero Dios puede arrancar el corazón de piedra y ponernos un corazón humano. Fíjense, humano, que sienta, que sea capaz de compadecerse, que sea capaz de amar. Pero no solo llega ahí la promesa de Dios. Hay otro milagro que está todavía muy por encima de que te arranque el corazón de piedra y te dé un corazón de carne. ¿Cuál? Un milagro que se le llama transverberación. Este milagro Dios se lo ha concedido a muchos santos. Entre ellos está el Padre Pío, entre ellos está Santa Teresa de Ávila, entre ellos está Santa Verónica de Giuliani. Están muchos santos que han sufrido este milagro de la transverberación, en el cual el amor de Dios traspasa. Ya no solamente es un corazón humano, no es solamente un corazón humano, es el amor de Dios que traspasa el corazón del hombre. Por eso a estos santos, algunos que quedaron incorruptos, el corazón los encontraron traspasado, con una herida el corazón, la herida donde entró el amor de Dios. Por eso hay muchas imágenes de Santa Teresa de Ávila donde hay un ángel con una lanza, le está dándole una lanzada en el corazón. Pero ya estos santos ya vivían más en el cielo que en la tierra. Las experiencias del amor de Dios que tenían ellos eran espectaculares. Imagínense vivir así en la tierra, pero antes de darles el milagro de la transverberación, los purificó el Señor. ¡Y qué purificadas! Ya vieron todo lo que tuvo que sufrir el Padre Pío, incluso de sus mismos compañeros sacerdotes y autoridades, tuvo que sufrir bastante. Santa Teresa fue perseguida por los obispos, fue atacada por los sacerdotes, fue atacada hasta por las mismas religiosas de ahí. Algunas ya no la querían ya ni siquiera ahí, porque no querían una vida de santidad, querían llevársela bien ahí, no querían una vida de santidad. Y Santa Teresa no estaba jugando, ella quería una vida de santidad y quería jalar a todos hacia esa santidad. Sufrieron horrores, pero Dios les concedió la gracia de la transverberación. Ese es el camino, mis hijos, ese es el camino. Ustedes han tratado de que su esposo, su esposa o sus hijos cambien, dejen los hábitos malos, dejen las cosas malas, dejen el mal, pero ¿a quién siguen? Si tú le dices, sígueme a mí porque yo voy a la iglesia, sí, pero la vida que llevas no les gusta, no es suficiente la vida que llevas, no es algo que les llame la atención, pero si Dios te da la gracia de la transverberación, va a haber una paz y una felicidad que muchos van a decirte, oye, ¿qué hiciste? Yo quiero eso. Tus hijos mismos te van a decir, oye, ¿qué es esto? ¿Cómo lo hiciste? Enséñame. Yo quiero ver, yo quiero sentir eso que veo, que tú sientes y que tú vives. Ese es el camino, no el estar presionando, no, es dejar que Dios nos lleve, nos dé ese milagro, no solo que arranque nuestro corazón de piedra y nos dé un corazón humano, porque ya eso que sería mucho, ya en este tiempo ya no es suficiente. Necesitamos que nos traspase el amor de Dios y se quede el amor de Dios hirviendo, ¿verdad? El fuego del amor divino en nuestro corazón. Eso va a transformar a tu familia. Eso va a transformar. ¿Quién te va a atacar? ¿Quién te va a hacer algo? Se van a sentir ridículos cuando vean toda la felicidad que tú tienes y ellos no. Pero ahorita, ¿cómo lo demostramos? ¿Cómo lo demostramos? Ahorita el papá le dice a su hijo, tienes que ir a misa. ¿Y para qué? Pues para que Dios te cambie, si no te ha cambiado a ti. Pero cuando vean, ya ni siquiera va a tener que decir la mamá, ándale. No, van a decir todos, yo quiero eso. Ese es el milagro que estamos buscando. Ese es el milagro que tenemos que perseguir. Pero hay que pasar por la purificación primero. Y la gente con miedo de la purificación, mordiéndose las uñas y queriendo huir de una vez ahorita a un lugar de refugio para que no sienta la purificación. ¿Y cuándo se va a purificar? Y si no se purifica, ¿cómo va a experimentar a Dios? Preparémonos para enfrentar lo que viene.
Preparémonos para ese sufrimiento que viene, porque detrás de ese sufrimiento nos espera una dicha impresionante. Tenemos que mantenernos y tenemos que atravesar eso, porque detrás de eso no podemos recibir lo que Dios nos quiere dar si nosotros no estamos bien purificados. Tenemos que purificarnos nosotros. Nosotros no podemos hacer que el mundo sea un cielo, porque pues, no podemos sentir el cielo en la tierra, pero sí podemos vivir como ciudadanos del cielo y Dios convierte la tierra en un paraíso. Eso sí lo podemos vivir, donde en el paraíso todos son felices, no nada más uno, todos son felices, todos. Dios es el que puede cambiar. Imagínate si Dios cambia tu corazón, primero lo cambia por un corazón de carne y luego lo llena de su amor y luego hace eso con tu esposo y luego hace eso con tus hijos. ¿Se imaginan esa familia cómo viviría? ¿Se imaginan cómo viviría esa familia? Ese es el camino, pero no puede haber esta resurrección si no hay una muerte. Y no vamos a soportar morir si no estamos bien seguros de lo que vamos a recibir. Por eso la fe, la fe es tan importante para estos caminos, sumamente importante para estos caminos. Bien podríamos decir que el Monte Calvario es como una oruga. Ustedes saben lo que es una oruga, un gusano feo, verde, gordo, que están caminando por las ramas y comiéndose las hojas de las plantas. Eso es una oruga. Esa oruga de repente se pone a hacer un capullo. ¿Quién mete a la oruga al capullo? Nadie. La oruga renuncia a su libertad para meterse al capullo. Al capullo entra un gusano gordo y feo. Pero cuando termina la transformación dentro de eso, la metamorfosis que se le llama, cuando termina esa transformación, ¿qué es lo que sale? Una mariposa. Ya no sale un gusano feo, sale una mariposa hermosa con alas de colores preciosos. Ya no come hojas, ahora come el néctar de las flores, vuela hacia el néctar de las flores. ¿Vale la pena el tiempo que se metió en el capullo? El tiempo del capullo de nosotros, ¿cuál es? La purificación. La purificación que vamos a tener que pasar y que ya estamos pasando, que ya estamos sufriendo, que ya estamos viviendo. Entonces, eso es el Monte Calvario. El tiempo que viene es una pasada por el Monte Calvario, pero no nos vamos a quedar ahí. Pasamos por el Monte Calvario para irnos al Monte Tabor. El Señor nos va a purificar para poder pasar allá a una experiencia más profunda de su amor, a un conocimiento mayor de Dios. Sin Tabor nos costaría mucho trabajo aguantar vara en el Monte Calvario, pero sin el Monte Calvario, ¿cómo tenemos una experiencia más fuerte del amor de Dios? Necesitamos ser purificados. Bueno, los que hemos pecado, ustedes casi no han cometido pecados, ustedes no ocupan mucha purificación, pero los que hemos pecado, sí tenemos que agarrarnos bien porque queremos. Dios no nos va a corretear como nos correteaba nuestra mamá para ponernos una inyección, no nos va a corretear si tú quieres, porque si tú no aceptas la purificación, no te sirve de nada. Si tú no la aceptas, no te sirve. La purificación tú tienes que quererla. Tienes que saber a dónde te va a llevar esa purificación. Por eso, ¿quieres la experiencia de Dios? Tienes que ser purificado para que puedas abrazar a Dios. Tienes que ser purificado para que puedas abrazar a Dios. Entonces, lo mismo con Jesús. Si Jesús no muere, no resucita. Si tú y yo no morimos a nosotros mismos, no resucitaremos con Él. No resucitaremos con Él. Por eso es tan importante la transfiguración. Ahora nos da tantas enseñanzas. Esta experiencia que tuvieron los apóstoles. Vale la pena la purificación para tener y recibir más de Dios. Vale la pena. ¿Qué nos vamos a llevar de tarea en esta semana? ¿Qué les invito a trabajar en esta semana en nuestras casas? Pidamos la gracia de dejarnos purificar. Pidamos la gracia de dejarnos purificar y Dios nos va a purificar pues con lo que menos quisiéramos que nos purifique, porque es lo que más nos duele y si nos duele más, la purificación va a ser más intensa pero más rápida. Si no, será una purificación muy larga. Si lo queremos muy bajita la purificación,
pues ahí amanecerán mis hijos, se van a morir y a ver si alcanzan a terminar de purificarse. Pero si aceptamos una purificación como la que viene, intensa, pues entonces va a ser más rápida y más rápido vamos a poder tener la experiencia de Dios. Pidamos la gracia de dejarnos purificar, de poder soportar la purificación sin perder la fe, sin renegar. Nos vamos a cansar, vamos a tener tentaciones, se nos va a hacer la vida difícil, van a pasar desgracias. Mucho de lo que te duele va a suceder porque es purificación. ¿Por qué es purificación? Si no nos duele, no nos purifica. Pero después de eso viene mucha vida, mis hijos. Después de eso vamos a encontrar mucha vida. Cada quien, dependiendo de cuánto sea purificado, es lo que va a poder llenarse de Dios. La purificación nos vacía de nosotros mismos y es cuando Dios nos puede llenar de Él. Es cuando Dios nos puede llenar de Él. Otra cosa que les invito a trabajar en esta semana. Todos tenemos cerca de nosotros personas que nos hacen la vida imposible. No volteen para ningún lado. Todos tenemos cerca, y en la casa, no tienen que ir a buscar a alguien que les haga la vida imposible. Ahí en la casa los tenemos. Todos tenemos a alguien que nos hace la vida difícil, que nos hace la vida imposible. Usa todo lo que te haga sufrir para purificarte. Úsalo. No digo que te provoque sufrimiento. No digo que te provoque sufrimiento. No, ni te digo que no hagas nada si tienes un sufrimiento. No. Puedes tratar de salir del sufrimiento, pero si no puedes, acéptalo como parte de tu purificación. Porque todo modo lo vas a soportar, pero lo puedes soportar por la buena como parte de tu purificación, o puedes renegar y de todos modos lo soportas, pero no te purifica. Tú vas a decidir eso. Si hay algo, si hay alguien, tu vecino, tu amigo, tu compadre, tu abuelo, qué sé yo, alguien que viva cerca o lejos, que te está haciendo la vida difícil, imposible, y no lo puedes solucionar, úsalo para tu purificación. No lo puedes solucionar. Úsalo para tu purificación. Tu viejo no quiere entender, no quiere dejar el alcoholismo, no quiere dejar la droga. Úsalo para tu purificación. Úsalo. Vívelo lo mejor posible, sin generarte rencores, resentimientos, corajes, rechazos. Vívelo mejor. Eso te puede purificar y te puede llevar a una experiencia más grande de Dios, más profunda de Dios. Y hemos desperdiciado mucho sufrimiento. Porque nosotros decimos que el que pega primero pega dos veces, y el que tiene más saliva traga más pinole, y a mí el que me la hace me la paga, y así soy yo, y así me hicieron. Pues bueno, qué desperdicio de vida, qué desperdicio. Tomo sufre, se endurece y va a tener que pagar todo eso, y va a tener que pagarlo. En cambio, si ustedes lo aceptan por amor a Dios, primero hacen todo lo que es humanamente posible para solucionarlo. No puedes, acéptalo como parte de tu purificación. Y eso te va a llevar a una experiencia más grande de Dios. Tenemos que vivir con más sabiduría, de la sabiduría de Dios, no la sabiduría del mundo, con más de la sabiduría de Dios en nosotros, para pasar más rápido esa etapa de purificación, que Dios pueda llevarnos más rápido a una experiencia más profunda de Él. Ahora estamos viviendo en los tiempos que se dice que va a haber los santos más grandes. Porque Dios, para responder a todas las crisis que ha habido en el mundo y en la iglesia, responde con santidad. Suscita un santo o una santa, que es lo que sostiene todo y lo vuelve todo a su lugar. Nunca había habido tanta crisis en el mundo como la estamos viendo ahora. Por lo tanto, estamos en el tiempo de los más grandes santos, pero los que se purifiquen. ¿Ustedes creen que vamos a alcanzar la santidad viviendo 3 horas al día en TikTok? Pues ahí los veremos, mis hijos. Y van a sufrir de todos modos, pero no les va a servir de nada.
Van a sufrir de modos, pero no les va a servir de nada. Hay que soltar lo que no nos lleva a Dios, porque puede ser que alguien sí pueda hacer uso de esas redes sociales sin engolosinarse y sin quedarse más de lo necesario, y pueden usarlas. Si las redes no te controlan, puedes usarlas. Si te controlan, ya no te conviene, te están robando el tiempo para ser santo. Entonces, pues llevémonos esto, pidiendo a Dios la gracia de ser purificados. No le pidas, ya purifícame. Si no aguantas con lo que traes, imagínate, le sube el fuego. Si ya con esto están chillando, le sube el fuego, pues ¿qué vamos a hacer? No le digas que le suba, sino dile que te ayude, que te dé la gracia de prepararte, de poder enfrentar eso, que sí lo quieres, aunque te temorice, sí lo quieres por el bien que vas a recibir después de la purificación. Que el Señor nos ayude, porque esto no es fácil para nadie. A nadie le gusta sufrir y eso es natural. Pero esto es un camino que el Señor nos está ofreciendo para poder abrazarlo a Él. Aprovechen todo sufrimiento, toda contrariedad, toda dificultad, toda enfermedad, todo dolor, todo achaque. ¿Se imaginan si hubiéramos ya aprovechado todos los sufrimientos de nuestra vida? Hoy mis hijos ya todos seríamos santos. Todos seríamos santos, pero no lo hemos aprovechado, pero tenemos vida y podemos empezar ahorita hasta donde lleguemos. Sería mucho, va a haber una diferencia muy grande. Pero le pedimos a Dios Padre todas estas gracias que necesitamos por los méritos de Jesucristo en la cruz y por la poderosa intercesión de la Santísima Virgen María al pie de la cruz. Alabado sea Jesucristo, ahora y por siempre. Vamos a expresar